Bienvenidos una vez más, queridos amigos. Hoy quiero abrirles una pregunta que rara vez nos atrevemos a pronunciar en voz alta. ¿Alguna vez se han detenido a pensar en la cantidad de creencias que las personas sostienen simplemente porque alguien en algún momento les dijo que así debía ser? No examinadas, no cuestionadas, jamás puestas a prueba. Heredadas como muebles antiguos o joyas familiares, pero en lugar de objetos tangibles, hablamos de ideas sobre seres invisibles, milagros antiquísimos y normas que, mientras más se piensan, menos sentido conservan. Y lo verdaderamente inquietante no es la creencia en sí misma, sino la cantidad de personas, hoy mismo, que construyen sus vidas enteras sobre ellas. Existe, por ejemplo, una doctrina que sostiene que un trozo de pan se convierte, literalmente, en carne humana tras pronunciar una oración. No hablo de metáfora ni de simbolismo poético. Hablo de una creencia tomada al pie de la letra en ciertas denominaciones cristianas. Aquella oblea, dicen, no representa un cuerpo, lo es, el cuerpo real de un hombre que murió hace 2000 años. En esta enseñanza se recibe el nombre de transustanciación, y no se trata de una idea marginal, sostenida por unos pocos. Millones de adultos cultos y modernos la aceptan sin pestañear, sin formular una sola pregunta. Y conviene detenernos aquí un instante. Si esta misma afirmación apareciera en cualquier otro contexto, si alguien sostuviera que su tostada se transforma en Napoleón después de unas palabras mágicas, sería descartado en el acto. Pero cuando una idea viene envuelta en siglos de tradición y se pronuncia desde un púlpito solemne, recibe un pase libre que jamás concederíamos a ninguna otra afirmación humana. Luego está la convicción de que un pequeño hilo atado a la muñeca o colgado del cuello puede protegernos del mal. En muchas culturas, esta práctica sigue viva y bien arraigada. Hilos rojos, amuletos, talismanes, vendidos, bendecidos y portados con absoluta seriedad. Se les atribuye el poder de repeler maldiciones, demonios o energías oscuras. Resulta curioso pensar que un trozo de cuerda fabricado en una fábrica adquiere poderes sobrenaturales, únicamente porque una figura religiosa lo declara así. Y aquí surge una pregunta que pocos se atreven a formular. Si verdaderamente un hilo puede protegernos de la maldad invisible, ¿por qué no venderlos en las farmacias junto a los antibióticos? En cierto rincón del mundo existe un templo donde se veneran ratas. No de manera simbólica, sino literal. Miles de roedores corren libremente por sus pasillos. Son alimentados y protegidos, pues se cree que albergan las almas reencarnadas de los antepasados. Y si uno consume alimentos que han sido mordisqueados por una de ellas, eso se considera una bendición sagrada. En cualquier otro lugar del planeta, la sola presencia de roedores cerca de la comida activaría una inspección sanitaria inmediata. Pero en este contexto, lo que en otra parte sería repugnancia se convierte en santidad, y las personas se arrodillan ante ello. Lo absurdo no reside únicamente en la creencia, sino en el muro impenetrable que la aísla de cualquier cuestionamiento racional. Hay tradiciones que enseñan que el cuerpo de una mujer es tan impuro durante la menstruación que debe abandonar el hogar, evitar los templos e incluso dormir separada de los demás. En ciertos casos, se le prohíbe tocar los alimentos o beber del mismo recipiente que el resto de la familia. La menstruación, un proceso biológico natural y profundamente humano, es tratada como algo vergonzoso, incluso peligroso. ¿Cómo explicar semejante temor frente a una función básica del cuerpo? No es lógica, amigos míos, es doctrina, y esa doctrina configura leyes reales, comportamientos reales y discriminaciones reales. Ahí radica lo verdaderamente perturbador. En otra religión existe la creencia de que una estatua fue alimentada por un dios. En el año 1995, en varias ciudades del subcontinente indio, miles de personas afirmaron que pequeños ídolos de piedra bebían leche.
La noticia se propagó como un incendio en pradera seca. La gente acudía en multitudes con cucharas llenas de leche para alimentar a las figuras sagradas, y aunque la ciencia explicó el fenómeno mediante la capilaridad, esas grietas microscópicas en la piedra que absorbían el líquido, la verdad racional no importó. La razón ofreció su explicación, pero la fe la ignoró por completo. Aún hoy, ese suceso se trata como prueba irrefutable de presencia divina. Y aquí descubrimos algo fundamental. Cuando una creencia ya no necesita evidencias, cualquier cosa puede transformarse en milagro. Hay cristianos que sostienen que la Tierra tiene apenas 6.000 años de antigüedad, que los seres humanos y los dinosaurios convivieron pacíficamente, que el Arca de Noé fue un barco de madera real que transportó 2 ejemplares de cada animal del planeta, incluyendo pingüinos y osos polares, sobreviviendo de algún modo al calor desértico y al hacinamiento durante meses interminables. La logística no funciona, la física no funciona, la biología no funciona, pero la creencia persiste con una firmeza inquebrantable, y lo que es más grave aún, se enseña a los niños en algunas escuelas. Si esto apareciera como argumento en una película de cine, lo catalogaríamos sin dudar como fantasía. Sin embargo, en ciertas comunidades religiosas se considera historia verificada. En otro rincón del mundo hay quienes creen que las vacas albergan las almas de los dioses y que sus desechos, sí, su orina y su estiércol, poseen propiedades medicinales. Se aplican sobre la piel, se consumen como tónicos, se rocían en los hogares, todo bajo el manto de la santidad. Esta creencia no es marginal ni clandestina, la respaldan políticos, figuras públicas y líderes espirituales de gran influencia. Existen incluso envases comerciales de orina de vaca, dispuestos en estantes como cualquier otro producto. Esto va más allá de lo extraño. Se vuelve peligroso cuando la pseudociencia se presenta disfrazada de verdad sagrada. Hay personas que consideran que cortar el prepucio de un recién nacido agrada a un ser superior. No por higiene ni por motivos médicos, sino por un pacto realizado hace miles de años entre una figura tribal y una deidad. Esa es la única justificación. El niño no tiene voz, no tiene elección, no tiene consentimiento. La práctica continúa porque la creencia se impone sobre la voluntad del individuo. Es tradición, dirán, pero la tradición jamás ha sido garantía de racionalidad. Que algo sea antiguo no lo convierte automáticamente en justo ni en sabio. Si este viaje por el conocimiento te está resultando valioso, te invito a darle un me gusta y a suscribirte a Descubre la Verdad para seguir descubriendo estas verdades juntos. Existen religiones que enseñan que si uno muere durante un ritual específico o en cierto lugar sagrado, su alma evitará el juicio divino y ascenderá directamente a un más allá superior. Por eso, muchas personas emprenden peregrinaciones en su vejez con el único propósito de morir allí. En ocasiones, sus propias familias los abandonan cuando enferman cerca de la ciudad santa, porque morir en ese suelo se considera bendito. Aquí, la creencia deja de ser un asunto íntimo y se transforma en algo que moldea no solo la muerte, sino la manera en que tratamos a los moribundos, y a menudo no es con dignidad, sino con un frío cálculo espiritual. Existen grupos que creen que una persona puede ser poseída por un espíritu maligno, y que la solución consiste en golpearla, privarla de alimento o encerrarla en aislamiento. Esto no es la historia antigua, queridos amigos. Está ocurriendo hoy mismo, en pleno siglo XXI. Personas con epilepsia, esquizofrenia o depresión profunda son sometidas a exorcismos en lugar de recibir tratamiento médico. Se les dice que están malditas, que un demonio se ha apoderado de su ser. No es solo irracional, es profundamente cruel. Es un sufrimiento humano enmascarado de redención espiritual. Hay quienes creen que una persona puede llegar a convertirse en un dios.
no de forma metafórica, sino literalmente divina. En ciertas regiones de Asia se selecciona a niñas pequeñas y se las declara diosas vivientes. Son veneradas, transportadas en procesiones, tratadas como entidades sagradas. Pero en el instante en que llegan a la pubertad, son descartadas. Pasan de diosas a fantasmas en un único evento biológico. La creencia solo se sostiene mientras la ilusión pueda mantenerse intacta, y eso, en sí mismo, revela la fragilidad de toda divinidad fabricada por manos humanas. En ciertas sectas religiosas se sostiene que el mundo está bajo la vigilancia constante de seres invisibles que registran cada acción humana. Cada palabra, cada pensamiento queda anotado en un registro cósmico. Es un sistema de vigilancia más estricto que cualquier gobierno autoritario, pero solo funciona si uno cree en él. Y si otra persona comete el mismo acto pero sigue a un dios distinto, o a ninguno en absoluto, las reglas no se aplican de igual manera. Las normas no tratan realmente sobre moralidad, tratan sobre lealtad al guión correcto. Y luego está el infierno, una cámara de tortura eterna creada por un dios que es, según afirman, te ama. Si cometes un solo error o crees en la doctrina equivocada, eres condenado a arder para siempre, no durante un año, no durante 1000 años, para siempre. Detengámonos a reflexionar sobre qué tipo de mente concibe semejante castigo y qué tipo de mente lo acepta sin estremecerse. Si alguien propusiera este sistema fuera del marco religioso, lo calificaríamos de sádico, de monstruoso, pero al inscribirlo en un libro sagrado, se transforma en justicia divina. Y allí radica uno de los mayores trucos de la fe organizada: convertir la crueldad en virtud. Hay personas convencidas de que entonar ciertos sonidos puede alterar el universo. No en el sentido psicológico de la calma o la atención plena, sino de manera literal. Cambiar el clima, curar enfermedades, modificar la realidad física. Incluso se sostiene que la forma de una letra trazada de cierto modo posee poder sobre la vida y la muerte. Son sílabas sagradas, que no deben cuestionarse, únicamente repetirse. La razón debe callar para que el ritual hable con autoridad. Y luego, por supuesto, vienen las historias. Un hombre vivió 3 días dentro del vientre de un pez y salió con vida. Una virgen dio a luz. Un bastón se transformó en serpiente. Una montaña voló por los aires. El sol se detuvo en el firmamento. Estos relatos no son cuentos para dormir a los niños. Son predicados como hechos históricos. Adultos enteros construyen su visión del mundo sobre ellos y luego votan, legislan y crían a sus hijos con base en esas mismas narrativas inverosímiles. Pero más absurdo aún que estas creencias es la ferocidad con que las personas las defienden, no con evidencias, no con claridad de pensamiento, sino con emoción, con miedo, con ira. No se conforman con creer, necesitan que los demás también crean, porque cuando una creencia es compartida por muchos, comienza a sentirse como verdad. Y sin embargo, el hecho de que millones de personas crean en algo no lo vuelve lógico, lo vuelve popular. Y la popularidad jamás ha sido sinónimo de veracidad. Notarán algo curioso. Cuanto más absurda es una creencia, mayor es la resistencia a cuestionarla. La fe no se trata de comprender, se trata de someterse. Y la sumisión no requiere coherencia. Solo necesita repetición, ritual y el silencio cómplice de quienes saben más. Pero prefieren callar. Ese silencio, queridos amigos, es el verdadero combustible de la superstición. Al final del recorrido, las creencias absurdas no sobreviven por sí mismas. Necesitan ser protegidas por el miedo, por la culpa, por la presión de la comunidad. Florecen en ambientes donde el pensamiento ha sido reemplazado por la tradición y donde la curiosidad ha sido sustituida por la obediencia ciega. La verdadera amenaza para el absurdo no es el argumento, es la conciencia despierta. Y allí, precisamente allí, comienza el cambio.
no tratando de combatir creencia contra creencia, sino mostrando lo ridículas que resultan ciertas ideas cuando se les despoja del aura de reverencia, cuando las tratamos como cualquier otra afirmación humana y les formulamos las mismas preguntas que haríamos a cualquier otro tema. ¿Tiene sentido? ¿Puede ponerse a prueba? ¿Creería yo en esto si jamás hubiera oído hablar de ello? La respuesta, las más de las veces, es un rotundo no. Y aquí los dejo con una pregunta que merece su reflexión más honesta. Si despertaran mañana sin recordar ninguna de las creencias que han heredado de su familia, de su cultura, de su época, ¿cuáles de ellas volverían a adoptar después de examinarlas con la mirada limpia y curiosa de un extraño? Los leo con atención en los comentarios. Gracias por acompañarme en este viaje y nos veremos en el próximo encuentro.